Incluso en el mundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley hay un límite. La mayoría de los grupos no cruzan un nivel de organización, violencia y alcance que pertenece solo a unos pocos. Sí, prácticamente. En California, hombre, rara vez eran peleas a puñetazos, había muchas apuñaladas y tiroteos. No sé si esto pasó, pero ese era el rumor cuando llegué a San Diego. Y en la cima de esa lista, por encima de los titulares, las guerras. Las batallas en la corte es un club que nació en un garaje de California en 1969 y se reconstruyó a lo largo de décadas de sangre, precisión y lealtad absoluta. Los mongoles no se formaron por mitos, sino por el rechazo. 10 veteranos de Vietnam, rechazados por los ángeles del infierno por ser hispanos, decidieron forjar su propio camino en vez de buscar respeto ajeno. De esa decisión no nació solo otra banda de motociclistas, sino una máquina para expandirse. Una hermandad que trataba a cada rival, cada territorio, cada conflicto como una campaña. Con los mongoles nunca me sentí así, ¿sabes? Me acogieron, me protegieron y sentí que estos tipos realmente se preocupaban por mí. Desde las autopistas de California hasta los casinos de Las Vegas, desde las calles suburbanas hasta los puertos internacionales, su reputación seguía el mismo patrón. Movimientos silenciosos, violencia repentina y un nivel de organización que hizo que la policía se diera cuenta de que ya no estaban tratando con motociclistas, sino con una organización. Con los años, los mongols mantuvieron su ritmo y no desaparecieron como los viejos clubes. Se adaptaron, absorbieron a grupos más pequeños, infiltraron países, eludieron redadas y se expandieron a territorios mucho más allá de Estados Unidos. Pero nada de eso se compara con lo que vino después, porque los mongols no solo crecieron, dejaron Estados Unidos e invadieron un continente. Si creciste en San Carlos o Santi, serías un mongol, era cosa del barrio. Antes de ser una de las hermandades fuera de la ley más temidas de Estados Unidos, los mongols solo eran hombres que no encajaban en ningún lugar. A finales de los 60 hubo mucha violencia en Estados Unidos, sobre todo para jóvenes veteranos hispanos que volvían de Vietnam. Regresaron a ciudades que no los querían, a trabajos que no existían y a clubes de motociclistas que les cerraron las puertas en la cara. California tenía una gran cultura motociclista, pero no era para hombres como ellos. Hombres que volvieron de la guerra, endurecidos, disciplinados y buscando un lugar donde la lealtad no fuera solo una palabra. Cuando los ángeles del infierno, la fuerza dominante en la costa oeste, se negaron a abrir sus filas a motociclistas latinos, ese rechazo creó la chispa que se convertiría en algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Montebello, en las afueras de Los Ángeles, se convirtió en la cuna del movimiento. No era glamoroso, solo una zona obrera con garajes, talleres, licorerías y vecindarios. Ahí la guerra nunca terminó. Para los hombres que vivían ahí, pero Montebello tenía algo que esos veteranos necesitaban: familiaridad. Se sentía como en casa. Los primeros mongoles no perseguían un sueño criminal ni una rebelión solo por rebelarse. Querían hermandad. Querían algo que se sintiera como el ejército otra vez. Estructura, confianza y hombres que estuvieran a tu lado sin dudarlo. El nombre que eligieron mongoles no era sobre el caos. Era sobre la conquista, la fuerza y sobrevivir a lo imposible. Los primeros jinetes eran rudos, disciplinados y muy leales. Montaban fuerte y permanecían unidos. No intentaban impresionar al mundo exterior. Estaban construyendo una base que se sostendría por sí sola. Sus primeras reuniones se llevaban a cabo en casas pequeñas y garajes estrechos, con las puertas cerradas, las ventanas cubiertas y cajas de cerveza que servían como sillas. Las conversaciones eran calladas pero firmes. Establecieron reglas, roles y rituales con igual seriedad que en combate. El respeto no se pedía, se ganaba, y nadie usaba el parche hasta que todo el grupo creía que entendía lo que significaba. Otros clubes los notaron rápidamente, no por la violencia, sino por la disciplina. Los mongoles rodaban en formaciones cerradas, nunca se desviaban descuidadamente de los carriles. Actuaban como una unidad.
no como multitud, lo que los volvía impredecibles. Nadie los leía como ellos a otros clubes. No alardeaban, no ladraban, no hacían ruido para llamar la atención, simplemente aparecían. La sola presencia puede amenazar en el mundo fuera de la ley. Desde el principio, se comportaban como una fuerza que no estaba destinada a perder. Pero el momento que lo cambió todo no fue una pelea ni una guerra, fue una negativa. Los ángeles del infierno solían controlar quién ascendía en la jerarquía de motociclistas en California. Vieron el crecimiento de los mongoles, su estructura, su disciplina, y no les gustó la idea de que otro club se formara dentro de lo que consideraban su territorio. Las tensiones aumentaron silenciosamente al principio. Una mirada desafiante en un bar, una entrada bloqueada en una reunión, un paseo interrumpido cuando los ángeles aparecían de repente en la misma ruta. Estos momentos no eran eventos de primera plana, pero sí eran advertencias. En el mundo de los motociclistas, esas advertencias nunca son sutiles. El mensaje era claro: no deberías estar aquí. Los mongoles no se echaron para atrás. En cambio, su membresía creció más rápido, se unieron más veteranos de Vietnam y más motociclistas latinos. Hombres de barrios que conocían más la lucha que la comodidad se sintieron atraídos hacia el único club que los trataba como iguales. Lo que los ángeles veían como un grupo marginal se volvía una hermandad con carácter y cada nuevo miembro sumaba algo. Los mongoles valoraban por encima de todo la lealtad, no una lealtad de apariencia, no por conveniencia, sino una lealtad que sobrevive a la guerra, la pobreza y el rechazo. El tipo de lealtad que no puede romperse con amenazas. A inicios de los años 70 surgieron capítulos de los mongoles. Fuera de Montebello al este, Los Ángeles se fortaleció y pronto le siguió el Valle de San Gabriel. El sur de California tenía una nueva fuerza genuina en el mapa. Todavía eran pequeños comparados con los gigantes del mundo forajido, pero el crecimiento era real, constante y basado en la confianza. Y mientras más fuertes eran, más claras quedaban las líneas. Los ángeles controlaban las costas y las principales rutas de concentración. Los mongoles controlaban los barrios obreros de Los Ángeles. Los ángeles nunca lo entendieron de verdad. Esa división se convirtió en la base de una rivalidad que algún día estallaría en una de las guerras de motociclistas más notorias en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, lo más importante de su ascenso era la identidad, no la tensión. Los mongoles no solo eran motociclistas, eran una familia. Aprovecharon su experiencia militar para crear una estructura más sólida que la de la mayoría de los clubes. Se evaluaba a los prospectos por meses y los miembros se entrenaban en disciplina. Crearon una cultura donde el silencio no era debilidad, era lo esperado, donde la lealtad no se ganaba con violencia, se ganaba con constancia. Crearon un sistema en el que cada hombre sabía su papel y respetaba la jerarquía. En un mundo caótico, ellos crearon orden, que se transformó en poder. Mientras el club crecía, aumentaban las rivalidades y la hermandad se expandía. Una cosa quedó clara: los mongoles no iban a desaparecer, no iban a ser borrados del mapa, no iban a inclinarse ante un mundo de motociclistas que no los quería. Iban a mantenerse firmes, construir su imperio y obligar al mundo fuera de la ley a enfrentarlos. Aún no lo sabían, pero este era el comienzo de una historia que cambiaría el equilibrio de poder en toda la costa oeste. Los mongoles dejaron de ser el club rechazado por Los Ángeles para volverse el que temían. Los mongoles no surgieron como un club conflictivo, pero el mundo fuera de la ley tiene su propia gravedad, y tarde o temprano, toda fuerza en ascenso es atraída hacia él. Para mediados de los años 70, la presencia de los mongoles en todos Los Ángeles era imposible de ignorar. Sus miembros eran disciplinados, sus capítulos crecían y su lealtad superaba a la de la mayoría de los clubes. Pero el crecimiento en el mundo fuera de la ley no es solo un hito, es una declaración, y cada declaración provoca una respuesta. Esa respuesta vino de un solo lugar: los infiernos. Ángeles. Durante décadas, los ángeles habían sido el poder dominante en California. Eran dueños de las concentraciones más grandes,
controlaban autopistas y hacían cumplir la regla de que ningún club se expandía en su estado sin permiso. Los mongoles no habían pedido permiso, no se habían sometido a la tradición, no habían seguido las viejas reglas, se movían por el territorio. Los ángeles consideraban sagrado ese territorio y lo hacían con una confianza tranquila y serena que enfurecía al club más antiguo. Lo peor era que los mongoles no eran nómadas imprudentes, sino que construían una máquina para durar. Los primeros choques fueron silenciosos y fuera de la vista pública, uno en un bar de San Fernando y otro cuando 10 hombres de rojo y blanco detuvieron a un motociclista. Una advertencia en un callejón, lo bastante fuerte para dar un mensaje. Nada de esto salió en las noticias, y ese era el objetivo. Los ángeles no querían una guerra, y los mongoles no querían entregársela. Pero cada enfrentamiento silencioso aumentaba la presión, cada mirada agregaba otra chispa y, en el mundo fuera de la ley, suficientes chispas eventualmente encienden la mecha. A fines de los 70, las peleas pequeñas se volvieron predecibles. Motociclistas mongol atacados afuera de un bar, ángeles confrontados en carretera oscura, motos vandalizadas y reuniones interrumpidas. Era un conflicto silencioso donde ambos fingían normalidad, aunque todos sabían que algo se acercaba. Los mongoles seguían creciendo y fortaleciéndose, mientras los ángeles observaban y calculaban el momento para reafirmar su dominio. La verdadera ruptura llegó el día en que los mongoles dejaron de ser solo un club local. Se convirtieron en una fuerza que se expandía más allá de Los Ángeles. Se formaban capítulos en San Diego, Arizona y Nevada, y sus colores surgieron en zonas que Los Ángeles consideraba suyas por décadas. Lo que más temían Los Ángeles era que otro club se hiciera lo bastante fuerte para desafiarlos en la costa oeste. Ese miedo rompió el silencio. El primer conflicto público surgió en un bar cerca de San Diego a inicios de los 80, donde dos parches rivales coincidieron bajo el mismo techo. Un mongol entró con todos sus colores, un ángel lo enfrentó, discutieron, arrastraron sillas, rompieron una botella y al pelearse todo se descontroló, como suele pasar fuera de la ley, rápido, feo e irreversible. En minutos, el bar fue un campo de batalla. Cuando todo se calmó, ambos clubes se retiraron, pero ninguno olvidó la humillación. Los ángeles esperaban que los mongoles se quebraran. En cambio, los mongoles se mantuvieron firmes. Ese momento cambió la relación para siempre. Los ángeles se dieron cuenta de que no estaban tratando con otro club pequeño recién formado. Estaban tratando con una hermandad que se negaba a arrodillarse. Los mongoles entendieron que para sobrevivir no debían retroceder nunca más. Mientras la tensión crecía, también la estructura de los mongoles. Aumentaron la disciplina, examinaron a los nuevos miembros, coordinaron mejor los recorridos difíciles y endurecieron las reuniones de liderazgo. No se estaban preparando para una pelea, se estaban preparando para un futuro en el que no tendrían que temer una. Mientras tanto, los ángeles también se adaptaban. Sus miembros mayores deseaban aplastar a los mongoles, mientras los jóvenes buscaban probarse a sí mismos. Y cuanto más se preparaban ambos bandos, más inevitable se volvía la colisión. Las fuerzas del orden vieron la tormenta formarse mucho antes que el público. Los informes policiales de principios de los 80 empezaron a documentar el aumento de tensiones, fricciones territoriales y posibles conflictos organizados. Los oficiales informaron haber visto a jinetes de los ángeles y de los mongoles siguiéndose unos a otros en las autopistas como piezas de ajedrez, esperando hacer un movimiento. Los detectives oyeron la misma advertencia de ambos lados. Algo se avecina. Los mongoles no se inmutaron. Ya no eran un club pequeño, eran cientos, tenían capítulos en varios estados. Tenían veteranos, luchadores, estrategas y leales que seguirían a sus hermanos hasta el infierno. Pero lo que realmente los hacía peligrosos no era su tamaño, era su unidad. Club de hombres que sobrevivieron guerra, discriminación y rechazo. No se intimidaban por la presión ni se estremecían ante amenazas. Ya estaban endurecidos antes de que los ángeles los vieran. A mediados de los 80, la rivalidad ya no tenía vuelta atrás. Ya no podías apagar el fuego, ni con reuniones, advertencias o la policía.
Se había desafiado demasiado orgullo, se había disputado demasiado territorio, se habían cruzado demasiados límites. Cuando dos imperios fuera de la ley se negaron a irse, solo quedó la guerra. Lo que ninguno de los dos bandos se dio cuenta en ese momento era que esto no era solo otra rivalidad entre motociclistas. Esto fue el comienzo de uno de los conflictos más largos, sangrientos y definitorios en la historia de los forajidos. Una guerra que abarcaría varios estados, duraría décadas y alteraría el poder en la costa oeste. Una guerra que transformaría a los mongoles para siempre. Una guerra no deseada, pero para la que estaban hechos para sobrevivir. La primera guerra entre los mongoles y los ángeles del infierno no comenzó de inmediato, sino que fue desarrollándose poco a poco, hasta que cada paseo, cada reunión, cada bar tranquilo en el sur de California se sentía como la pausa antes de una pelea. El mundo fuera de la ley no tiene registros oficiales, pero cualquiera que vivió en los 80 te diría lo mismo. Fue cuando los caminos se volvieron hostiles. En esos años, los mongoles se volvían algo nuevo para Los Ángeles, una fuerza disciplinada, en rápido crecimiento y muy unida. No estaban interesados en cumplir con las viejas tradiciones territoriales y no temían la reputación de Los Ángeles. Esa valentía cambió el equilibrio de inmediato. Durante décadas, Los Ángeles creyeron ser la autoridad final en la costa oeste. De pronto, un club llegaba a sus ciudades, abría capítulos cerca de sus bastiones y se negaba a retroceder. Cada ángel lo veía como un reto, cada mongol como supervivencia. La primera gran ruptura ocurrió durante una carrera en la autopista fuera de San Bernardino. Un grupo de mongoles avanzaba al norte cuando ángeles en menor número se acercaron, sin palabras ni advertencias, solo motores rugiendo a su lado. Los dos grupos rodaron lado a lado durante millas, negándose a ceder espacio. Aún no era violencia, pero no tenía que serlo en la cultura fuera de la ley. Rodar en formación es dominio. Si dejas que otro club controle tu carril, admites que tienen más rango que tú. Los mongoles nunca se movieron, los ángeles nunca se movieron. Ese enfrentamiento en la autopista se convirtió en el inicio no oficial del conflicto. A partir de ese momento, ambos clubes trataron cada encuentro como una prueba. En las gasolineras, los mongoles se formaban disciplinadamente. Los ángeles observaban y esperaban respuesta. En los bares, ningún club quitaba primero sus colores, otra señal de dominio. Se cruzaban palabras, mandíbulas tensas y puños apretados. La tensión aumentaba para todos. Luego vino el primer golpe. Sucedió afuera de un bar al noreste de Los Ángeles, un territorio que ambos clubes reclamaban. Ángeles rodearon a dos mongols y les ordenaron quitarse los chalecos o irse. Así pasa en la mayoría de los clubes. Esa exigencia es una humillación simbólica para un mongol. Es un acto de guerra. Los mongols se negaron. La pelea estalló de inmediato, se rompieron botellas, se quebraron sillas y la confrontación se extendió a la calle hasta que ambos bandos se retiraron antes de que llegara la policía. Nadie murió, pero el daño estaba hecho. Esa noche terminó el silencio entre los clubes y el conflicto se intensificó como reacción en cadena. Un club de los mongoles en San Gabriel fue vandalizado y un bar de Los Ángeles en Riverside denunció que los mongoles seguían a sus motociclistas. Rayaron motos, pincharon llantas, cortaron cercas. Ninguno de estos eventos fue tan grande para aparecer en periódicos, pero en el mundo fuera de la ley fueron terremotos. Ambos clubes sabían que estos no eran actos aleatorios de falta de respeto, eran mensajes. Los mongoles respondieron a cada mensaje, fortalecieron capítulos, endurecieron reclutamiento, formalizaron jerarquía y entrenaron más duro a prospectos. Cuando un mongol salía en público, no salía solo. Su formación se volvió característica, cerrada, disciplinada, rápida e intimidante. Dejaba claro, atacar a un mongol era atacar a todos. Esa unidad enfureció a Los Ángeles porque mostraba que el club más joven no solo sobrevivía, sino que se fortalecía con el conflicto. A mediados de los 80 la guerra estaba en su apogeo y hubo peleas en bares de Montebello, San Gabriel y el este de Los Ángeles.
Ambos clubes aumentaron su presencia en los eventos de motociclistas, no para disfrutarlos, sino para enfrentarse entre sí. La policía ya seguía la violencia creciente y recopilaba informes que mostraban un patrón. Dos grandes clubes fuera de la ley estaban enfrascados en una lucha territorial, empujándose cada vez más cerca de una guerra abierta. Los mongoles no iniciaron la pelea, pero dejaron claro que no serían los primeros en terminarla. Lo que los distinguía era su mentalidad. Muchos miembros eran veteranos, exsoldados o sobrevivientes de vidas difíciles en las calles de Los Ángeles. Su mentalidad era de resistencia, no de intimidación. No intentaban demostrar que eran más duros que Los Ángeles, estaban demostrando que nunca los seguirían. Esa diferencia hizo que el conflicto fuera más profundo que solo territorio. Se volvió personal, cultural, ideológico. Cada mongol entendía lo que significaba la guerra. El club estaba luchando por su derecho a existir bajo sus propios términos. Cada ángel entendía lo que significaba la guerra. Por primera vez no peleaban contra un club fácil de intimidar. En 1987 la guerra ya no tenía marcha atrás. Ataques incendiarios, emboscadas y enfrentamientos en la carretera, la escalada que la policía advirtió por años, finalmente estalló. Los mongoles no retrocedieron, se organizaron, se prepararon y aprendieron. Con cada enfrentamiento, el mundo fuera de la ley vio la verdad. Los ángeles del infierno enfrentaron a un rival que no podían intimidar, mientras los mongoles se volvieron un club unido y fortalecido por el conflicto, listos para lo que siguiera. Antes de que llegaran los años 90, los mongoles ya estaban cambiando más rápido que cualquier otro club fuera de la ley de su época. Lo que comenzó como una hermandad cerrada del sur de California se estaba convirtiendo en algo más grande, una fuerza que entendía el territorio no como un mapa, sino como movimiento. La mayoría de los clubes crecía por tradición y alianzas lentas, pero los mongoles se expandían con precisión. No crecieron ruidosamente, sino deliberadamente. El sur de California siempre fue su corazón, pero hasta el corazón debe bombear fuera. Los Ángeles tenía una historia densa de forajidos como los vagos, geseanos y ángeles del infierno. Pero mientras los ángeles se enfocaban en proteger el territorio que habían mantenido por mucho tiempo, los mongoles estudiaban los huecos entre esos territorios. Mapearon autopistas, pueblos, rutas de camiones y comunidades fronterizas que muchos clubes veían como insignificantes o pequeñas. Los mongoles no veían insignificancia, veían oportunidades. Su primer gran movimiento fue hacia el este. San Bernardino, Pomona y Riverside alojaron capítulos. Estos no eran vecindarios ricos ni centros de glamour, eran pueblos de clase trabajadora con hombres que entendían la lucha, la lealtad y la supervivencia. Los mongoles no exigieron ni presumieron poder, ofrecieron pertenencia. Esa era su ventaja. No andaban buscando reclutas, absorbían a hombres que ya vivían como mongoles antes de siquiera saber que el parche existía. Y para cuando los otros clubes se dieron cuenta, el trabajo ya estaba hecho, no solo estaban surgiendo nuevos capítulos, se estaban solidificando. Cada uno funcionaba con la misma disciplina, formación cerrada, al rodar, jerarquía estricta y un profundo código de silencio que los clubes rivales no podían romper ante la ley. Esto volvía a los mongoles más difíciles de rastrear y detener para sus rivales. Su segunda gran expansión fue hacia el sur, a la frontera. El sur de California siempre ha estado influido por la cultura y comunidades mexicanas, y los mongoles fueron de los primeros grandes clubes fuera de la ley en adoptar ese cambio demográfico. Muchos de sus primeros miembros eran veteranos de Vietnam o exmotociclistas afiliados a pandillas callejeras. Venían de un mundo donde la lealtad no era simbólica, era cuestión de supervivencia. El parche ofrecía un código que les resultaba familiar, disciplina, identidad y una hermandad inquebrantable. Ese cambio cultural fue la mayor fortaleza de los mongoles, mientras otros clubes fuera de la ley seguían siendo dominados por miembros mayores y blancos. Los mongoles aceptaron la diversidad desde el inicio. No era una declaración política, era una táctica. Eso hizo que sus capítulos fueran más difíciles de infiltrar, más difíciles de predecir y mucho más resistentes.
A inicios de los 90, su número crecía rápidamente. Cada capítulo fortalecía al siguiente, creando una cadena por autopistas, desiertos, puertos y redes urbanas. El reclutamiento era selectivo, no al azar. Los leales, disciplinados y resistentes ascendían rápido. Los demás eran filtrados antes de llegar al poder. Porque en los mongoles la lealtad no era algo que declarabas, era algo que vivías. El mundo fuera de la ley notaba su crecimiento y comprendía su significado. Los mongoles no solo expandían territorio, también construían infraestructura. Sus casas club ahora son lugares de estrategia, no de fiestas. Sus recorridos se convirtieron en señales organizadas de fuerza, y su membresía se volvió una mezcla de motociclistas endurecidos por las calles y veteranos con entrenamiento militar que comprendían la cadena de mando mejor que muchos policías. Esto aterrorizó a las autoridades. Los grupos especiales de la policía comenzaron a rastrear la actividad de los mongoles con creciente urgencia, según los informes. Sus elaborados sistemas de comunicación, sus formaciones disciplinadas al conducir, su negativa a cooperar en los interrogatorios y su capacidad para reconstruir capítulos. Incluso tras las redadas no se dispersaron, se adaptaron. Cada golpe de la autoridad los fortalecía. Pero la expansión también trajo más presión, más visibilidad, más desafíos, más fricción con los clubes, quienes creían que el mundo forajido aún seguía fronteras no escritas, y esa fricción empezó a encenderse. Los mongoles no buscaban dominar la costa oeste, solo sobrevivir, lo que implicaba resistir en zonas donde los ángeles del infierno creían gobernar sin oposición. Los ángeles se dieron cuenta tarde de que los mongoles no solo ocupaban espacio, sino que creaban un imperio rival. Uno construido con una disciplina más estricta, una unidad más fuerte y un nivel de resiliencia cultural que hacía que la intimidación no tuviera sentido. A finales de los 90, los mongoles dejaron de ser un club local y se convirtieron en un movimiento que comprendía mejor que nadie el futuro de la cultura fuera de la ley. Un movimiento que se preparaba para un conflicto que ya no se estaba gestando. Era inevitable. El territorio en el mundo fuera de la ley no se dibuja en papel, se dibuja en el asfalto, en las gasolineras, en las autopistas, en los bares, donde las paredes recuerdan cada enfrentamiento más claramente que cualquier informe policial. Cuando los mongoles establecieron su bastión en el sur de California, la verdad no dicha estaba en todas partes. Dos imperios ocupaban ahora el territorio. Los ángeles del infierno lo habían gobernado durante décadas solo por su reputación. Su legado iba del área de la bahía hasta las fronteras. De viejos titulares a mitos en tribunales, sus nombres eran conocidos por los civiles. Las películas sobre parches idealizaban al club. Otros clubes analizaban antes de actuar. Mientras los ángeles confiaban en la historia, los mongoles se apoyaban en un impulso disciplinado y creciente, que comenzaba a desafiar los límites del reino de los ángeles. Las primeras chispas no fueron explosiones, fueron miradas, casas club, paseos demasiado cercanos que se cruzaban en los territorios de cada uno. Miembros observan los cortes rivales en gasolineras. En ciudades donde antes solo había un parche, los clubes forajidos defendían fronteras invisibles con la intensidad de las pandillas callejeras. Cuando los mongoles entraron en ciudades que los ángeles consideraban suyas, la mecha se encendió. Los primeros enfrentamientos eran solo puñetazos en estacionamientos, tubos tras bares de carretera y motos incendiadas de noche. No salió en portadas, pero era vital para quienes llevaban colores como armadura. La rivalidad no era solo por el territorio, era por identidad, orgullo. Años de historia defendiendo un territorio que significaba más de lo que cualquier ley podía entender. Luego llegaron los años 90 y el fuego lento se convirtió en un incendio descontrolado. Una de las primeras grandes erupciones fue en Laughlin, Nevada, ciudad creada para turistas. Las luces de neón se volvieron el escenario de una batalla explosiva que reveló la profunda rivalidad entre los Mongols y los Hells Angels. Dentro del casino, el caos se apoderó del lugar. Puños, cuchillos, sillas
y el sonido de disparos rebotando en las máquinas tragamonedas. Cuando los pisos estuvieron limpios otra vez, 3 hombres habían muerto, 2 ángeles y un mongol. La rivalidad ya no era solo un rumor. Vivía en cámara. Y lo que todos vieron en ese video fue esto. Los mongoles no huyeron, no se congelaron, pelearon con la misma unidad. Cabalgaban hombro con hombro, moviéndose como un solo organismo hacia Los Ángeles. Eso fue aterrador. Para las autoridades fue la confirmación de que los mongoles no eran solo otro club, eran una amenaza estructurada. Después de la Flan, la enemistad no se calmó, se endureció. Cada viaje se volvió un cálculo, cada reunión un riesgo. Los miembros revisaban cada espejo, cada retrovisor, sabiendo que los próximos segundos podían cambiarlo todo. Los bares donde antes ambos clubes se toleraban se convirtieron en campos de batalla donde nadie se quedaba sin vigilar la puerta. Las fuerzas del orden llenaron el sur de California con grupos especiales, vigilancia e informantes, pero la presión solo volvió clandestino el conflicto. Mongoles y ángeles se adaptaron y cambiaron de táctica, eligiendo precisión en vez de caos. Las motos se guardaban en diferentes garajes, los miembros circulaban en grupos más pequeños, los clubes se reforzaron, los teléfonos dejaron de usarse, las reuniones solo se hacían en persona y siempre de manera impredecible. Los ángeles se basaron en su legado, años de fuerza, respeto y temor. Los mongoles se basaron en disciplina, filas cerradas, estricta cadena de mando y lealtad interna inquebrantable. Ambos sistemas chocaron repetidamente, enviando ondas por todo el mundo fuera de la ley. A principios de los años 2000, la enemistad ya no era regional, era generacional. Los hombres que se unieron después del 2000 estaban heredando guerras que sus predecesores comenzaron en los años 70. Nadie vivo en el club recordaba una época antes de la rivalidad, y eso la hacía más peligrosa que nunca. Los mongoles atacaban inesperadamente gracias a su estructura. Los ángeles usaban su número para golpear fuerte donde el orgullo lo exigía y atrapaba. Había muchos pueblos que desconocían qué parche vendría después. Los informes policiales documentaron explosiones, emboscadas, persecuciones a medianoche y bares enteros cerrados porque un club veía al otro entrar por la puerta. Esos informes nunca captaron la atención. El silencio en las gasolineras cuando 2 rivales coincidían y cómo hasta los civiles notaban el cambio de ambiente al verse los parches entre sí. Los mongoles pasaron de estar en minoría a ser innegables, y los ángeles de ser incuestionados a imposibles de ignorar. Nadie podía rendirse sin perder lo que sus colores representaban, así que la guerra continuaba, pasando de autopistas y desiertos a casinos y barrios tranquilos, que de repente se encontraron en medio de una pelea de décadas por el honor, la identidad y el territorio. Esto ya no era solo una enemistad, era una colisión entre 2 imperios, uno construido sobre el legado, el otro sobre la disciplina, y ninguno estaba dispuesto a ceder ni un centímetro del camino. Cada guerra de forajidos deja un rastro, pero esta dejó un mapa. La ATF estudió durante años hasta entender cómo acabar con los mongoles sin disparar una bala. Los mongoles y los ángeles del infierno llevaban décadas luchando por territorio, pero la masacre en Loughlin lo cambió todo para la policía. Ya no eran solo 2 clubes peleando, sino detener un conflicto que se extendía rápidamente a casinos, autopistas y vecindarios. Así que la ATF no esperó a que otro casino se convirtiera en un campo de batalla. Decidieron infiltrarse en los mongoles, muy profundamente. La operación Lluvia Negra fue, a diferencia de cualquier cosa que el mundo de los forajidos hubiera visto antes, no solo una infiltración, sino una reestructuración de todo el club desde las sombras. Requirió paciencia, precisión y un nivel de engaño que desdibujó la línea entre investigación y guerra abierta. Los agentes federales no solo vigilaban a los mongoles, también vivían entre ellos. La operación inició en silencio a mediados de los 2000
Agentes encubiertos se infiltraron en bares, talleres y recorridos discretos, nunca ruidosos ni llamativos. Ganaron credibilidad como los prospectos, largas horas y pequeños mandados sin quejarse. Parcharon llantas, llevaron herramientas, callaron y observaron. Mientras más invisibles eran, más confiaban en ellos. No pasó mucho tiempo para que los agentes se dieran cuenta de lo mismo. Eventualmente, todo mongol aprende que el club no se mantenía unido por el miedo, sino por la estructura, la disciplina y la hermandad que funcionaba como memoria muscular. Para derribar a los mongoles no bastaba con arrestar miembros. Había que romper la cadena de mando, reuniendo información desde adentro. Los agentes asistían a noches de bar, funerales, reuniones del club, viajes largos, siempre observando quién imponía respeto, quién tomaba decisiones, quién hacía cumplir las reglas, quién hablaba poco pero tenía peso. Aprendieron cuáles capítulos eran los más activos, cuáles controlaban tramos clave del territorio y cuáles guardaban rencores. Un solo error podía desatar violencia masiva. Recorrieron cientos de millas, se sentaron en numerosas mesas de garaje y registraron rutas, nombres, alianzas, rivalidades y patrones. Documentaron el tráfico de armas, ceremonias de iniciación, elecciones de líderes y momentos tranquilos donde miembros recordaban ataques de décadas atrás como si hubieran sido recientes. Aún así, los mongoles nunca sospecharon nada. Los agentes encubiertos no actuaban como policías, sino como prospectos, respetuosos, confiables y siempre disponibles. Mientras más se adentraban, más crecía la operación. Decenas de agentes, informantes y testigos colaboradores se integraron en el tejido del club. Algunos se infiltraron en capítulos de la costa oeste, otros se integraron en el medio oeste y el suroeste. Para cuando los mongoles se dieron cuenta de que algo andaba mal, la ATF ya había construido un plan de 3 años de toda su organización. Luego llegó el momento que el gobierno había estado esperando antes del amanecer. El 21 de octubre de 2008, equipos federales actuaron coordinadamente en 6 estados. Era una imagen reflejada de la propia estructura de los mongoles, sin vacilación, sin movimientos desperdiciados, todo golpeando al mismo tiempo. Más de 160 arrestos, decenas de redadas, armas, motocicletas, parches y documentos incautados, antes de que la mayoría supiera que la operación había iniciado. Para los mongoles, sintieron que les quitaron el suelo bajo los pies. Para la ATF fue la recompensa de la infiltración más larga y profunda jamás realizada contra un club de motociclistas, pero el mayor golpe no fueron los arrestos, sino el simbolismo. El gobierno de Estados Unidos intentó por primera vez quedarse con la identidad de un club, su parche, colores y derecho a portar el nombre Mongols en absoluto. Si hubieran tenido éxito, cada chaleco se habría vuelto ilegal. Cada parche sería un delito federal. No atacaron a los miembros, sino al alma del club. Y fue entonces cuando los mongols sorprendieron a todos. Sobrevivieron. Los capítulos se reorganizaron. Los líderes intervinieron para llenar los vacíos. Los miembros cerraron filas. La estructura que antes les daba fuerza ahora dificultaba su eliminación, incluso reducidos y bajo vigilancia y presión federal. Los mongoles resistieron. La lluvia negra afectó al club, pero no lo destruyó. Si acaso demostró qué tan profundas eran sus raíces. Cuando la ATF se fue, los mongoles no se desmoronaron. Se adaptaron en silencio y con la misma disciplina con la que se formaron. En el mundo fuera de la ley, sobrevivir es levantarse tras el golpe más fuerte, no evitarlo. Tras la operación Lluvia Negra, los mongoles debieron desaparecer. Cualquier otro club lo habría hecho. Sus principales líderes estaban encadenados, su estructura quedó expuesta y su política interna fue arrastrada a los tribunales federales para que el mundo la viera. Años de trabajo encubierto habían producido montañas de pruebas. Las redadas habían dejado sus casas club vacías y los fiscales creían que finalmente habían construido un caso lo suficientemente sólido como para acabar con los mongols de manera permanente.
Pero subestimaron una cosa: los mongols habían nacido en el exilio. Fueron creados por hombres que sufrieron rechazo. Sobrevivir no era algo nuevo para ellos, era su historia de origen. Tras las redadas, el club no se desmoronó como el gobierno esperaba. Apretaron filas, los capítulos se redujeron, las reuniones se volvieron silenciosas y el nuevo liderazgo operaba como un latido, constante, invisible e imposible de rastrear. Los mongoles siempre habían prosperado en las sombras, y ahora las sombras volvían a ser su escudo. Pero la pelea ya no era solo en las calles. Fue llevado a una sala de audiencias en California, donde el gobierno intentó algo inédito: quitar el parche a un club de motociclistas. La fiscalía sostuvo que la insignia de los mongoles, la imagen de Genghis Khan en blanco y negro, era más que un símbolo. Dijeron que era una marca criminal ligada a la violencia. Tras la operación Lluvia Negra, los mongoles debieron desaparecer. Cualquier otro club lo habría hecho. Sus principales líderes estaban encadenados. Su estructura había sido expuesta y su política interna había sido llevada a los tribunales federales para que el mundo la viera. Años de trabajo encubierto generaron muchas pruebas. Las redadas vaciaron sus casas club y los fiscales pensaban que ya tenían un caso fuerte para eliminar a los mongols definitivamente. Pero subestimaron una cosa: los mongols habían nacido en el exilio. Fueron creados por hombres que sufrieron rechazo. Sobrevivir no era algo nuevo para ellos, era su historia de origen. Tras las redadas, el club no se desmoronó como el gobierno esperaba. Apretaron filas, los capítulos se redujeron, las reuniones se volvieron silenciosas y el nuevo liderazgo operaba como un latido, constante, invisible e imposible de rastrear. Los mongoles siempre prosperaron en las sombras, que volvieron a ser su escudo. Pero la pelea ya no era solo en las calles. Fue llevado a un tribunal en California donde el gobierno intentó algo inédito: quitarle el parche a un club de motociclistas. La fiscalía argumentó que la insignia de los mongols, la figura en blanco y negro de Genghis Khan, no era solo un símbolo. Dijeron que era una marca criminal, una marca ligada a la violencia, el tráfico y el asesinato. Querían el derecho legal de confiscarla, para hacer ilegal que cualquiera usara el parche en público nunca más. Ya no se trataba de arrestar a individuos, se trataba de borrar la identidad del club ante las autoridades. Era el golpe final, la manera de privar a la organización de reclutamiento, orgullo y reconocimiento para los mongols. Era una guerra. La batalla en el tribunal fue una de las peleas legales más inusuales en la historia de Estados Unidos. Los fiscales presentaron fotos, chaquetas, armas y parafernalia del club como si estuvieran mostrando armas. Ellos llamaron al parche una herramienta de intimidación, algo diseñado para amenazar al público. Los abogados defensores argumentaron lo contrario. Afirmaron que el parche era expresión protegida por la Primera Enmienda, igual que una bandera o tatuaje. Le recordaron al tribunal que no se prohíbe un símbolo, se procesa a las personas. El parche no era el delito, era la identidad. Los miembros asistieron a las audiencias en silencio, vestidos con trajes, junto a sus abogados y sin mostrar emoción. El club ya había enfrentado agentes encubiertos, pandillas rivales, emboscadas, redadas y traiciones antes. Esto era solo otro campo de batalla con armas diferentes, y en esta arena el silencio era su ventaja. Sin arrebatos, sin declaraciones, sin errores, solo paciencia. Los meses pasaron mientras el jurado escuchaba argumentos que difuminaban la línea entre cultura y crimen. Algunos expertos afirmaron que los parches de forajidos eran equivalentes a señales de pandillas. Otros advirtieron que permitir que el gobierno confiscara símbolos sentaba un precedente peligroso para la libertad de expresión. Por primera vez, personas fuera del mundo motociclista notaron lo que estaba en juego. Si el gobierno podía quitar un parche, ningún símbolo estaba seguro, por controvertido que fuera. Cuando finalmente llegó el veredicto, dejó atónitos a casi todos. El jurado aceptó que algunos mongols violaron la ley Rico, pero rechazó que el gobierno confiscara el parche.
No solo fue una victoria legal, fue una declaración. Los mongols sobrevivieron a la mayor infiltración en la historia de la ATF y superaron un intento federal de eliminar su identidad. El gobierno apeló. El Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión. El parche se quedó. Ese momento marcó un punto de inflexión para el club. La lluvia negra fue creada para destruirlos. El juicio del parche marcó cuando entendieron que podían ser rebeldía, disciplina y desafío a la vez. Nacieron del rechazo, moldeados por el conflicto, casi destruidos por la infiltración y definidos por sobrevivir a cada intento de eliminarlos. Su historia no es limpia ni heroica, es cruda, violenta, disciplinada y profundamente humana. Una historia de hombres que se negaron a renunciar a la única identidad que alguna vez sintieron que les pertenecía. Hoy, cuando un mongol recorre una autopista de California, el parche en su espalda es más que tela. Es un símbolo que sobrevivió a una guerra y que una fuerza especial federal intentó confiscar sin éxito. Un símbolo construido por hombres que sobrevivieron al exilio, la rivalidad, redadas y enjuiciamiento. Un símbolo que todavía representa una idea simple. Todavía estamos aquí. Y para un club forjado en el rechazo, sobrevivir no es solo una victoria, es el objetivo principal. Los mongoles nunca debieron haber sobrevivido. Ni las guerras, traiciones o infiltraciones que alcanzaron su liderazgo. Y definitivamente no un intento federal de quitarles el mismo símbolo que llevan cosido en la espalda. Pero de alguna manera, cada golpe solo hacía que su nombre quedara más grabado en el asfalto. Sobrevivieron a agentes encubiertos que vivieron junto a ellos durante años. Sobrevivieron a clubes rivales que intentaron frenar su expansión. Sobrevivieron a los casos, los titulares, las redadas, las audiencias y los veredictos que los pintaban como un imperio criminal. Sobrevivieron a todo lo creado para eliminarlos. Porque los mongoles nunca fueron solo un club, fueron una respuesta, una creación nacida de hombres que no encajaban en el mundo. Les dieron hombres que construyeron su propio mundo. En cambio, su parche se convirtió en un mapa, sus motos en su armadura y la carretera en un lugar donde nadie más podía escribir su historia. Ni el Estado, ni el gobierno federal, ni los rivales, nadie. Incluso tras la Operación Lluvia Negra, que desmanteló su jerarquía y reveló secretos, y después de que las salas de juicio usaron su cultura como evidencia. Lo único que el gobierno no pudo quitar fue la identidad que mantenía unido al club. El parche se quedó, la hermandad se quedó, el espíritu se quedó, y al final, la supervivencia se convirtió en su declaración más fuerte. Actualmente los mongoles son más discretos que cuando fueron noticia nacional. Sin manifestaciones masivas, sin enfrentamientos televisados, solo motociclistas moviéndose bajo el radar, haciendo lo que el club siempre ha hecho mejor: resistir. No siempre los ves, pero el legado se siente en cada milla de la carretera del oeste, donde el emblema blanco y negro rodó con fuerza. Una hermandad marcada pero de pie, más pequeña pero más fuerte, casada pero inquebrantable. Y esa es la verdad del club de motociclistas mongoles. No ganaron porque fueran los más fuertes, no ganaron porque fueran los más grandes, ganaron porque se negaron a rendirse. Lo único que nadie podía confiscar era el derecho a definirse a sí mismos en un mundo donde los símbolos pueden ser prohibidos y las identidades pueden ser borradas. Los mongoles se aferraron a ambos y cruzaron el fuego para demostrarlo. Si llegaste hasta aquí, suscríbete porque este es solo un capítulo en la historia proscrita que el mundo intentó y no pudo enterrar. La próxima semana hablaremos de otro nombre, hermandad e historia nacida de motores humeantes y esa lealtad capaz de transformar autopistas. El camino nunca termina, ni los hombres que lo recorren.